Encantado, encantado se encuentren por acá. Encantados se encuentren por acá mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal. Me van a disculpar que estoy un tanto afónico, saliendo de un proceso gripal que todavía me mantiene, ya ven ustedes, con escasa voz. Vamos a ver si con el agua se logra restablecer esa capacidad expositiva. Frente a ustedes, les indico que mi nombre es Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal. Hoy transmitiendo, la fecha está mal acá, en realidad es el 7 de noviembre, hoy 7 de noviembre de 2022. Veo que hay un error acá en la fecha de hoy, pero ya veo que si se encuentran presentes acá es porque lograron ingresar aún a pesar del error. Bueno, estas clases virtuales vinculadas al derecho penal y al derecho procesal penal las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí respuestas a los problemas vinculados al derecho penal, al derecho procesal penal, etc. Hoy nos convoca el tema de los fines, el fin, el objeto y los antecedentes del derecho procesal penal. Ciertamente que cuando uno aborda esto de la finalidad, el objeto y los antecedentes de una asignatura universitaria, obviamente que ha de estar vinculado a cómo es concebida esa asignatura en el específico país en donde se está impartiendo, con la norma especial que lo está regulando y dado el propio antecedente de cómo se llega a un derecho procesal penal actual. Como todas estas asignaturas, yo siempre, todas estas clases, yo siempre lo enfoco en función de un texto que yo recomiendo. Están los grandes manuales del derecho procesal, pero hay un libro que particularmente es bien interesante en estos temas iniciales, introductorios, históricos, que es ese tratado de derecho procesal penal del argentino, el gran doctrinario, procesalista, penal, quien fue juez, el doctor Julio Mayer, su derecho procesal penal. Específicamente, para este tema introductorio, estoy recomendando el tomo primero de su tratado que tienen allí, que se denomina Fundamentos del Derecho Procesal Penal. Obviamente que hay otros textos importantísimos de otro gran autor argentino, que es Alberto Binder, y su introducción al derecho procesal penal. De igual forma, estimados alumnos y oyentes en general, hay una decisión que es particularmente interesante de la Sala Constitucional, que es la sentencia 3167 del 9 de diciembre del año 02, y cuyo link está ahí presente en la lámina. La pueden ubicar en la página del Tribunal Supremo de Justicia, en las decisiones correspondientes al año 2002, 9 de diciembre de 2002, la 3167, y es una sentencia interesante porque aborda un tanto el tema del origen, de la historicidad de ese derecho procesal penal. Ahora bien, cuando uno comienza una asignatura de este tipo, casi que uno tiende a ir desmenuzando, ¿verdad? El nombre de la asignatura, casi como en la comida, en la típica comida venezolana, carne mechada, ir desmechando o mechando, yo no sé
cómo se dice técnicamente de una forma adecuada. En estos días alguien que conocía eso me decía que si es para obtener los hilos de la carne para realizar, qué sé yo, el pabellón o la carne mechada, propiamente, bueno, se esmecha la pieza de la carne que se llama la falda, puesto cuando se habla de mechar significa irle incorporando, qué sé yo, al trozo de carne, pimentones, cebolla. En fin, vamos a ir entonces, y disculpen la referencia culinaria, vamos a ir desmenuzando la propia expresión, la propia nominalidad, la propia denominación de la asignatura para de allí ir entresacando respuestas. Derecho procesal penal. Lo primero que uno tendría que asumir es la primera palabra, derecho. Yo creo que a estas alturas del partido, yo creo que buena parte de los que me están escuchando, si son mis alumnos, son alumnos de quinto año y a estas alturas del partido. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes que me mencionara un derecho, ninguno se tendería a repetir. Quizás ella me diría el derecho a la vida, quizás le pregunto al otro y me diría el derecho a la educación, quizás le pregunto al otro y me diría el derecho a la tutela judicial. Uno empezaría a ir hasta de una concepción un tanto coloquial del asunto, derecho, lo que no es torcido, ¿verdad? Pero también el derecho se asume como eso, como una asunción de goce. El derecho se disfruta. ¿De dónde proviene el derecho? Bueno, se dice que hay derechos que son fundamentales, inherentes al ser, que existen independientemente de su consagración, independientemente de su positivización. Basta ver el artículo 22 de nuestra Constitución, que dice que los derechos esenciales al ser existen independientemente de su consagración, de su positivización, de dónde viene ese derecho. Bueno, del contrato como fuente del derecho, pero fundamentalmente de la ley. Y entonces, bajo un entendimiento de ese tipo, en donde se confunde el concepto de derecho con ley, cuando se hablaría de un derecho procesal penal, pues entonces uno tendría a decir, bueno, se hablaría entonces de legislación procesal penal, las leyes que están conformando ese derecho procesal penal, pero todos sabemos que esa relación sinonímica entre derecho y ley no es exacta, puesto que existen otras fuentes del derecho procesal y del derecho procesal penal que no es exclusivamente la ley, que no es exclusivamente, por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal o la ley de protección de niño, niña y adolescente, en el caso del llamado sistema penal de responsabilidad del adolescente, o el Código Orgánico de Justicia Militar, en el caso del enjuiciamiento de los delitos militares, o la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que es una ley compleja porque también contiene allí las pautas del procedimiento, digamos, de violencia de género como un procedimiento especial. Entonces, ese derecho asumido, digamos, asumido de esa forma, yo creo que cualquiera de nosotros o de ustedes, si son estudiantes de derecho o si son abogados, cuando por primera vez colocaron un pie en una escuela de derecho, le hablaban de la llamada alterabilidad del derecho, en el sentido que todo aquel que tiene un derecho es porque en línea recta se topa con alguien quien tiene una obligación o deber con respecto a ese derecho. Y por lo tanto, mi derecho no lo es o no lo es tanto hasta que ese que está frente a mí, ese alter, pues no lo reconoce. Pues yo digo, yo tengo el derecho a la propiedad porque yo te pagué el precio de la cosa y tú como vendedor estás obligado a permitirme el uso de la cosa. Yo tengo el derecho a la tutela judicial efectiva y ese quien está frente a mí, ese alter que sería el juez, tendría el deber de concederme tutela judicial efectiva. Yo pago y pago un canon de arrendamiento, tengo el derecho a la posesión, ¿verdad?, de ese inmueble
y ese quien está frente a mí tiene ese deber de permitirme el disfrute de la posesión. Pero he aquí que en este mundo que aparentemente es tan perfecto, y por eso ustedes están estudiando derecho o muchos me están escuchando una disertación en materia jurídica, no todo es tan perfecto. A veces ese que asume ese deber u obligación afrenta, altera mi derecho, no me lo reconoce como tal. Y por lo tanto, nos decían allá en introducción al derecho, yo tengo que acudir a otro mecanismo jurídico, y nos decían que ese mecanismo jurídico son las garantías, que las garantías son los mecanismos que permiten el restablecimiento del derecho. Es decir, cuando ese obligado me afrenta, lesiona mi derecho, yo acudo a una garantía que me permite, digamos, ese restablecimiento del derecho. Por lo tanto, volviendo al mismo ejemplo, si yo pagué el precio de la cosa y el obligado no me lo permite, el disfrute de la cosa, entonces yo intento, qué sé yo, una acción reivindicativa. Si ese quien tiene quien debe permitirme posesión, pues me le impide mi derecho a la posesión, entonces yo intento un interdicto posesorio. Si ese juez, ¿verdad?, se lanza con una decisión en donde indica por todas las razones anteriormente, se le concede la razón al Ministerio Público, pero no se indica de dónde surge esa motivación. Entonces yo como justiciable, intento un recurso a los efectos de cuestionar esa ausencia de cumplimiento obligacional de ese deber por parte del juez. Dicho en otras palabras, el derecho procesal penal es un derecho de las garantías. Pero cuidado que cuando ustedes escuchen ese concepto de las garantías vinculado al ámbito del derecho civil, se habla de contratos y garantías, es decir, mecanismos que permiten, qué sé yo, el restablecimiento de un derecho. Cuidado, o bajo la otra concepción de las garantías, por ejemplo, la garantía al debido proceso, la garantía a la tutela judicial efectiva, no es por ahí donde yo voy. Es decir, es el mecanismo, el derecho de la garantía, porque te permite mecanismos que permiten el restablecimiento de derechos vinculados al ámbito de lo penal, específicamente ese derecho a la sanción. Entonces, digamos que para distinguir un tanto, ¿verdad?, derecho procesal penal. Entonces, digamos que la finalidad del derecho procesal penal sería estudiar los mecanismos adjetivos que permiten el establecimiento de la responsabilidad penal. Los mecanismos adjetivos, es decir, los mecanismos procesales que permiten el establecimiento de la responsabilidad penal. Quizás muchos de ustedes habrán escuchado esto mismo de algún profesor que le tiende a explicar el derecho penal sustantivo o material, el derecho penal propiamente dicho. Eso que en las universidades se denomina derecho penal 1, derecho penal 2. Quizás alguno de ustedes hasta habrá sido alumno mío en el derecho penal especial, y entonces quizás me habrá escuchado diciendo: el derecho penal es la ciencia que permite estudiar los mecanismos que derivan el establecimiento de la responsabilidad penal. Y tú tendrías justo derecho de decir, bueno, pónganse de acuerdo, porque entonces ¿cuál es el que permite estudiar los mecanismos que derivan el establecimiento de la responsabilidad penal? ¿El derecho penal sustantivo o el derecho procesal penal propiamente dicho? Y la respuesta está dada en la circunstancia de que el establecimiento de la responsabilidad penal se puede vislumbrar en un sentido estático, es decir, sin movimiento, un hecho que formalmente se concibe
como un delito. Hay un hecho y lo barnizo así con las categorías de la dogmática jurídico-penal: tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad, punibilidad, y ese hecho representa un delito. Tiene efecto, tiene importancia para el derecho penal porque representa un delito en una perspectiva formal. Pero también el derecho procesal penal es el que permite el establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido dinámico, en el sentido que ese hecho que en el papel aparece siendo un delito, pues tiene que ser demostrado, pues tiene que ser probado a través de una serie de actos procesales que se van ubicando, que se van sucediendo uno detrás del otro. Por lo tanto, en un sentido dinámico, ese hecho que formalmente es un delito tiene que probarse a través de una serie de actos procesales, repito, que se suceden uno detrás del otro. Entonces, fíjense, con un ejemplo, quizás nos podamos entender. El profesor acosa sexualmente a alumnos hombres, ¿ok? Le dice, mira, si tú no aceptas mi requerimiento de contenido sexual, considérate aplazado en la materia. El patrono acosa sexualmente a trabajadoras. Si tú no aceptas mi requerimiento de carácter sexual, considérate despedido en la empresa. Ese es el hecho, un tanto extraño. Fíjate que te lo estoy poniendo muy difícil, porque si yo te dijese, el profesor acosa a mujeres y le dice, bueno, si tú no aceptas mi requerimiento de carácter sexual, bueno, facilito. Ahí está una ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y allí debe estar tipificado ese delito. Si yo te dijese, el profesor acosa sexualmente a menores, bueno, facilito, allí está ley orgánica de protección de niño y adolescente. Ahí debe estar tipificado ese hecho. Pero te estoy indicando que el profesor lo que hace es acosar a hombres mayores de 18 años. Y entonces uno dice, oye, vale, eso sí me parece un tanto extraño, porque yo voy a buscar el librito cumpliendo el principio de legalidad. Déjeme buscar el código donde ello debe estar establecido y quizás no lo encuentre. A lo mejor puede haber una tendencia y decir, bueno, como eso es tan extraño, me parece que es un hecho antijurídico porque nadie puede valerse de esa condición para hacerlo, pero como me parece que es tan extraño, quizás haya problema para ubicarlo a nivel de tipo penal, vamos a enrostrárselo al derecho procesal penal, vamos vulgarmente a tirárselo al proceso, y que en la medida que se vayan realizando esos actos procesales, bueno, hay que se vaya determinando la responsabilidad penal. Pues nada de eso. El proceso siquiera puede comenzar si el hecho en una perspectiva formal no representa un delito. Es decir, si el hecho no es uno que puede conducir a su imputación en una perspectiva formal, ni siquiera se activa ese proceso. Yo le podré preguntar a los sujetos que intervienen en ese proceso y le pregunto a las damas que estaban allí, mira, y usted escuchó cuando el profesor le dijo eso y entornó los ojos, se lo dijo, y le pregunto al tipo de la compañía de teléfono, y usted vio, ¿verdad?, dentro del teléfono que le mandó ese mensaje a ese caballero y le dijo, nos vemos en un restaurante, nos tomamos un café, etcétera, y entonces el de la propia compañía de la telefonía indica, mira, si no recibió el mensaje. Perfecto, a lo mejor las pruebas hablan bastante, pero van a hablar sobre un hecho un tanto inocuo, un hecho un tanto inepto que no tendría una característica para ser enjuiciado por el derecho penal. Bueno, claro, ahí debe haber una norma, el artículo, por ejemplo, el 175 del Código Penal, en donde más o menos esta conducta se ve así como tapuzada, como metida en una lata de sardina, como está la sardina metida, para tratar de que machee, de que se compagine ese hecho
con un principio de legalidad. Vámonos con otro ejemplo para hacerme entender. Pablo le dice a Pedro, mira, Pedro, donde yo te vea te ultimo, ya tú sabes, ese va a ser el último día de tu vida. Trata de que no te vea, Pedro, trata de que no te vea. Así le dice Pablo amenazando. Y en mal momento, Pablo ve a Pedro, se me enreda un tanto el asunto, y le da de tiros. Pa, 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 sobre todo el último, pa. Problema de derecho penal, donde no salga una ambulancia, no es un problema de derecho penal. Sale la ambulancia a recoger al avaliado, está ensangrentado, a llevarlo urgentemente al nosocomio, a llevarlo directamente al hospital, a la clínica, por favor. Y entonces la ambulancia recoge a la persona avaliada, la lleva a la clínica. Por favor, el cirujano que esté de guardia, a pabellón, llevarlo a esa persona. Ajá, pero ¿y qué instrumentista? Bueno, allí está el instrumentista González. Ajá, pero ¿y un anestesiólogo? Allí está el anestesiólogo García. Bueno, instrumentista, cirujano, anestesiólogo, directo al quirófano. Y entonces en el quirófano se presta a operar nada menos que Pedro, el que acababa de dispararle a Pablo. Es la misma persona. Y viene Pedro y le saca una bala, ¿verdad? Le saca la otra, le saca la cuarta, se la deja. Tú sabes que hay gente que vive con una bala dentro y el problema es cuando pasa por los aeropuertos, que suena la maquinita y todo lo demás. Y lo salva. Ese es el hecho. Un tanto raro, un tanto extraño. Y entonces, en el proceso, esa verdad se demuestra. Y yo le pregunto al director del hospital, y es que ese cirujano podía haberse negado, habían otros cirujanos, sí, allá habían como 2 o 3 más, pero sin embargo no se negó. Y yo le pregunto al anestesiólogo, ¿será que no le vio la cara a la persona que estaba operando? No, ¿cómo no se la va a haber visto? Ciertamente se la vio. Y yo le pregunto al instrumentista o le pregunto al médico forense si no era intervenida prontamente esa persona. No, bueno, moría como consecuencia de los disparos. Ese es el hecho. El proceso te va a decir una verdad. Ahora, ese hecho es relevante para el derecho penal. Si hablamos, por ejemplo, de la frustración, artículo 80 del Código Penal, pero se dice que para la frustración tiene que ser una circunstancia independiente de la voluntad de la gente. Será la llamada acción de regreso, artículo 81 del Código Penal. Obviamente que es una frustración. Quien frustró el hecho es la ambulancia que recoge a la persona y que rompe el llamado nexo causal, ese intercriminis que iba a ir definitivamente hacia un resultado antijurídico a partir de una causa. Obviamente entonces que el establecimiento de la responsabilidad penal se verifica en un sentido estático y en un sentido dinámico. Y el del sentido dinámico es el que le corresponde al derecho procesal penal, siendo que lo que atañe al sentido estático, perdón, el sentido dinámico es el que le corresponde al derecho procesal penal, siendo que lo que le corresponde en un sentido, el dinámico es el del proceso penal y en un sentido estático al derecho penal sustantivo. Es como que yo te preguntase, si esto fuese una clase en la cual hubiese feedback, ya yo le dije a mi alumno que como la clase anterior le gasté todo pues en la presentación, esta tenía que ser una clase absolutamente en lo que cabe magistral, en el sentido de yo exponiendo y los demás escuchando. Pero si yo le preguntase a cualquiera de ustedes, ¿cuál fue tu finalidad para ir a ver la película Titanic? Y alguno dirá, bueno, divertirme, pues. Oye, yo voy al cine a divertirme, ¿ok? Saldrá un por ahí exquisito. Ay, yo lo que quería saber era qué fue lo que le pasó realmente a ese barco, porque como lo leí en un libro y quería saber específicamente. Entonces, este es el que va para el cine a ilustrarse. Imagínate el que va a divertirse, ¿ok? Bueno, se está ahogando ese gentío
y comiendo las cotufas y el refresco, y mientras se está muriendo ese gentío allí. Entonces, bueno, en fin, la finalidad, de nuevo, repito, sería estudiar los mecanismos que permiten el establecimiento de la responsabilidad penal, pero siguiendo con el ejemplo del que va a ver la película Titanic. Si yo te preguntara, ¿y el objeto? Es decir, ¿de qué trata esa película? Bueno, uno me dirá, bueno, ¿cómo era la Inglaterra en la segunda década del siglo XX? Otro me dirá, bueno, la famosa historia de un amor entre Jack y Rose, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Por cierto, que una historia un tanto mezquina, porque al final Jack se ahoga mientras Rose está ahí acostada en la, flotando. Lo más adecuado hubiese sido que Rose le hubiese dicho, oye Jack, súbete 10 minutos y yo me bajo los 10 minutos, después te subes tú y me bajo yo, y así ninguno de los dos se moría congelado. En fin, ¿de qué trata? Entonces alguien dirá, bueno, de un barco que se hunde, de una historia de amor. Lo mismo uno pudiera decir, ¿de qué trata el derecho procesal penal? ¿Sobre qué versa? Y versa sobre actos procesales. No hay nada nuevo más que decir. El derecho procesal penal estudia actos procesales. Ese sería su objeto. Pero mis estimados, yo creo que es necesario abrir un tanto el abanico en este sentido y hablar de las perspectivas del derecho procesal penal. Hay diferentes perspectivas. Digamos, la perspectiva objetiva del derecho procesal penal es esa, ciertamente. Estudiar los actos procesales que conforman el proceso. Un proceso, como en el caso del proceso penal venezolano, regulado a través del Código Orgánico Procesal Penal. El estudio de la acusación, el estudio de la imputación, el estudio de las audiencias, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, la audiencia recursiva. Esa sería una perspectiva, la perspectiva, digamos, objetiva. Pero hay otra perspectiva, la llamada perspectiva subjetiva del derecho procesal penal. Cuando ustedes me escuchen, me oigan hablar de la llamada perspectiva subjetiva, no van a creer que es un tema de oye, qué profesor tan subjetivo, ¿sí? ¿Qué tipo tan discrecional? ¿Okay? No es esa noción. Lo subjetivo sería el análisis de los sujetos y partes que intervienen en el proceso penal. ¿Okay? Esa sería, digamos, la perspectiva, digamos, subjetiva, el estudio de quienes intervienen en ese proceso penal. Jueces, defensores, el procesado, la víctima, testigos, etc. Ya vamos por dos. Perspectiva del derecho procesal penal. Una tercera perspectiva sería la perspectiva garantista del derecho procesal penal. Es decir, sería el estudio de las garantías constitucionales que están vinculadas al proceso penal. Entonces, todo el estudio, por ejemplo, del concepto de debido proceso, del carácter instrumental del proceso, debido proceso propio, etc. Ello ameritaría ese estudio de esa perspectiva el estudio de esa perspectiva garantista del derecho procesal penal, el estudio de las garantías. Ya no podemos seguir analizando una asignatura procesal siempre en la perspectiva de teoría de la acción, teoría de la jurisdicción y teoría del proceso, a la usanza de la escuela clásica del derecho procesal penal, puesto que el análisis del proceso está evidentemente circunscrito al cumplimiento de garantías que tienen su origen, que tienen su fuente en el propio texto supremo.
Y una cuarta perspectiva sería la perspectiva procedimental. Dirán ustedes, bueno, pero claro, si estamos hablando de proceso, tiene que ser de procedimiento. Sería el análisis de las incidencias procesales. Incidencias procesales. Entonces, esas incidencias o incidentes que casi en una relación flujográfica se van sucediendo una detrás de la otra. Entonces, ¿para qué se presenta la acusación? Para que se fije la audiencia preliminar. ¿Y cuál es la razón de ser de la fijación de la audiencia preliminar? Bueno, notificar a las partes para que las partes puedan ejercer su derecho frente a la interposición de la acusación. Es decir, una serie de actos procesales que se van siguiendo uno detrás del otro y que tienen un sentido finalístico. Bueno, estimados, sin más, ello sería lo que está vinculado a los fines, el objeto del derecho procesal. Como última parte de estas dos sesiones del día de hoy, porque después que concluya esta, ahora ustedes se reincorporan con las mismas coordenadas para la segunda parte de la clase de hoy. Vamos a hablar del antecedente, de los antecedentes del derecho procesal penal. Toda asignatura, evidentemente, requiere una explicación de contenido histórico. ¿Cómo llegamos a esta concepción actual de nuestro derecho procesal penal? Yo quizás pudiera abordarlo con muchos ejemplos de la propia antigüedad, muchos aspectos vinculados a la antigüedad. Uno pudiera decir, bueno, vamos a remontarnos al Asia Menor, ¿verdad? Vamos a remontarnos al Código de Hammurabi y entonces hablar de la famosa ley del talión, la explicación de por qué el derecho procesal penal sobre la idea del ojo por ojo y del diente por diente. Es decir, una concepción, digamos, de vindicta, de venganza para la explicación de por qué el procesamiento penal. Por cierto que los que han tenido alguna dicha de verlo, yo por lo menos lo vi, allá en el Museo del Louvre en París, todavía queda en una especie de estructura cuneiforme, ¿verdad? Existe todavía dentro del llamado Código de Hammurabi, una especie de escultura que venía milenariamente del Asia Menor, la partecita que estaba vinculado a la famosa ley del talión, concepción taliónica del asunto. Así se explicaba el porqué de un proceso. Uno pudiera hablar también del Antiguo Testamento, de la Biblia. Ahí en el Deuteronomio, por ejemplo, se hacen expresiones como estas. Nadie podrá ser condenado por la muerte de otro con el solo dicho de un testigo. Entonces estaba ahí la concepción del testis unus, testis nullus. Es decir, un solo testigo no sirve, que si se requiere la demostración testifical para condenar a alguien por la muerte del otro, al menos se requerían 2 testigos. De alguna forma, eso quedó en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, que en el caso venezolano estuvo vigente hasta mediados del año 1999, con aquello de 2 testigos hábiles y contestes me hacen plena prueba. Pero bueno, eso no es lo que está presente en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Ya no es tanto un problema de suficiencia probatoria, sino más bien es un tema ya de eficiencia probatoria. Pero es obvio que el tema del antecedente del derecho procesal penal, mejor es ubicarlo en lo que se concibe como la Grecia antigua. La Grecia antigua, la madre de toda la cultura occidental. Ahí en la península helénica, en el Mediterráneo,
ustedes bien lo saben, por historia universal, estas dos grandes ciudades, estos dos grandes centros, Esparta y Atenas, pero fundamentalmente estamos hablando de la concepción ateniense del asunto. Y entonces en la antigua Grecia se conocía la res, el ius, es decir, el derecho sustantivo que se goza, que se ejerce, que se disfruta, el derecho a la propiedad, el derecho a la posesión, el derecho a poder contraer un matrimonio. Eso sí existe, pero si ese derecho sustantivo tú no lo podrías reclamar o no lo podías reclamar en un tribunal porque tú no tenías el derecho al actio, entonces eras un subjudice. Es decir, se confundía en la antigua Grecia el derecho sustantivo con el derecho adjetivo. El derecho sustantivo que yo podía reclamar en un tribunal si alguien me lo menoscababa. Por lo tanto, el derecho al actio no lo tenía todo el mundo. Digamos, la cabeza de los gens, de lo que después los romanos denominaban el pater familiae y todo ello, eran los que poseían, tenían ese derecho al actio, a poderlo reclamar en un tribunal. Los demás eran extraneos. Por ejemplo, los esclavos, el extranjero, la mujer tendría capacidad jurídica, pero no tendría capacidad negocial o de obrar, o por lo menos no tendría posibilidad de reclamarlo en un tribunal. En Grecia, el sistema procesal era un sistema acusatorio puro. Vamos a entender un poco el porqué del sistema acusatorio puro. Son dos partes que se enfrentan adversarialmente buscando que un tercero decisor, como un triángulo perfecto, le otorgara la razón. A veces esa razón no se la concedía al titular de la acción, sino se la concedía era al procesado. Ese era el sistema acusatorio puro. Por favor, vamos a continuar con esto en la segunda parte. Ingresen con las mismas coordenadas. Gracias.